Vamos a seguir hablando de economía, vamos a seguir hablando del capital, vamos a seguir hablando de críticas, pero también de propuestas, porque Un Solo Uruguay cumplió 5 años, un 23 de enero, que yo creo que en la agenda periodística, en la agenda política, ha quedado en estos últimos años señalado, ¿no? Como estos actos masivos. Ayer, 23, se realizó el acto aniversario de Un Solo Uruguay, con algunas, digamos que diferencias respecto a cómo se venía haciendo. Ya tenemos aquí a José Pereira, representante de Un Solo Uruguay, para hablar de este aniversario, de este nuevo aniversario, en qué contexto encuentra a la organización, al movimiento, pero también en qué contexto encuentra al país, de todo esto que veníamos hablando de economía. Pero yo le consulto, Pereira, ¿por qué se hizo el acto en esta oportunidad en Montevideo y no en el interior del país? Por ejemplo, teniendo en cuenta un contexto como el contexto de la sequía, un contexto como el contexto de que el campo está también necesitando un respaldo. No sé, usted me responderá. Bueno, era una de las, primero que nada, muy buenas tardes para todos ustedes y para la gente que nos está viendo. Y en segundo lugar, fue en un contexto distinto, estaba todo el mundo, evidentemente, muchos de los actores vinculados al movimiento estaban con todo este tema de la sequía y otros. Las reuniones empezaron a dar ya muy avanzada lo que vendría a ser el calor y la seca, y se empezaron a ver variantes y sobre el final se tomó la determinación de concluir en Montevideo en esta oportunidad. Era una actividad distinta, la última había sido también en Montevideo en época de pandemia y se tomó esa decisión. Teníamos, los traslados iban a ser de alguna manera mucho más eficientes, sobre todo para hacer una mesa, que era la idea, ¿no? Bueno, entonces la dinámica fue de una mesa, pero también hubo lectura de proclama, donde allí ustedes, bueno, reiteraron algunos de los planteos, hicieron planteos nuevos. ¿Cuál fue para usted el planteo central, el eje de este 23 de enero? Bueno, el cambio radicó, y que fue una de las cosas que se manifestaron y se manejaron, que era, bueno, otro diagnóstico sobre la situación del país y, bueno, ir un poco a la raíz, qué cosas se veían que no estaban cambiando, y directamente hubo un ataque a la coyuntura y al propio sistema de partidos, sin mirar bajo ninguna circunstancia solo al gobierno, sino mirar todo el eje y cambios que no se van dando a medida que van pasando los colores sobre los gobiernos. Sí, después vamos a hablar de ese cuestionamiento que ustedes hacen al sistema político, pero en medidas concretas. Si uno va, por ejemplo, a aquellas 10 mochilas que leía Blasina en uno de los actos tal vez más masivos que ustedes hicieron, que hablaba de 10, entre las que, bueno, se cuentan el peso del Estado, la inflación, muchísimas cosas, ¿no? El tema de los combustibles. ¿Qué cosa mejoró, qué cosa se pudo cambiar y qué cosa sigue pendiente? Bueno, dentro de las cosas que el movimiento planteó en algún momento hay nosotros ahí trabajamos y participamos, incluso nosotros en aquel momento estábamos en una de las gremiales del interior que trabajó sobre el tema de la obligación financiera, y es algo que se le agradeció en su momento a este gobierno, y hay una participación ahí de 8 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Evidentemente que cambios siempre hay, no en la magnitud de lo que uno esperaba o lo que se planteaba para futuros gobiernos. Evidentemente que el peso del Estado no está en juego, sigue siendo una de las banderas importantes del movimiento, y parece que no tiene un trato como el que el movimiento esperó en su momento para tratar. Las cosas que nosotros hemos visto que llegaron y que fueron parte de cambio, el movimiento logró algo que es difícil, que era ser plataforma donde actores políticos fueran a escuchar, cada vez menos evidentemente, pero que fueran a escuchar lo que el movimiento planteaba. Era tribuna de actores políticos que iban en busca de canalizar demandas, que es su principal, o la esencia de lo que es un partido político. Quizás en el tiempo se detuvo y no se logró. Empezamos a ver actores que cada vez aparecían menos, que cada vez discutían menos los temas con gente del propio movimiento, y eso de alguna manera empezó a separar con muchos esa relación. Un punto es el final del gobierno anterior y su relación con el movimiento, y el punto es la relación con el actual gobierno, donde ante pedidas de ser recibido, por ejemplo, por el presidente de la República, eso no ha sucedido. ¿Durante esta administración se reunieron varias veces con el presidente o no se reunieron nunca?
Nunca fueron recibidos por el presidente de la República. No, fuimos recibidos por el presidente electo. Yo participé de la reunión mientras fue electo. Y fue por estos 8 puntos de la ley de urgente consideración. En aquel momento participábamos algunos de las cámaras regionales del Este y gente del Movimiento Un Solo Uruguay. Y después hubo una reunión, recuerdo, previo también, que quedó pactada en esa misma reunión con quien iba a asumir como ministro del Interior, Jorge Larrañaga. ¿Y aquí atribuyen ustedes entonces no sé si es alejamiento del sistema político, de varios actores del sistema político? Ayer, por ejemplo, estaba Manini Ríos y Elsa Capillera. ¿Había alguien más de algún otro político, de algún otro partido? No que yo recuerde. Bien, ¿a qué atribuyen ustedes este distanciamiento entre al menos esa comunicación de hablar y de escuchar acerca de los planteos que ustedes hacían? Porque el movimiento no tiene moneda de cambio. Me parece que ese es el principal... Ustedes no se vendieron. Y ese es el principal eje. No hay, si algo de lo que se plantea no termina siendo efectivo, es mucho más fácil cuando hay una posibilidad de moneda de cambio. Acá lo que se plantea, el movimiento está compuesto por gente que ha ido desconfiando durante mucho tiempo o se ha ido alejando de los propios sistemas de partido y que encontró un lugar donde expresarse, donde reunirse, donde plantear demandas que tienen, que es muchas veces lo que se encuentra en las proclamas. Uno, si va a las mesas, se va a encontrar con viejos formas de partido, donde gente va, se enoja, se sienten gritos entre unos y otros, como pasaba en los viejos comités de los partidos políticos. Parece que ahí se salva el mundo. Y muchas veces queda ahí, lamentablemente, y cuando se quiere eso trasladar al sistema de partidos, empiezan las complicaciones. Y por eso creo que el eje de la proclama es decir, bueno, lo básico, lo mínimo que tienen que cambiar es ustedes empezar a dar una imagen más vinculada al honrado para empezar a seguir hablando, ¿no? Pero entonces los que iban a escuchar o iban a pedir votos. Bueno, yo supongo que muchos de los que iban durante mucho tiempo, que era prácticamente, en un momento, en los actos se veía prácticamente en aquel momento a toda la oposición, y de a poco fueron desapareciendo. Y seguramente muchos de ellos iban a ver, no iban con gente, no era que eran actos de oposición, no iban con gente. Uno cuando lo veía llegar, venían solos, ¿no? Seguramente era para ver gente que conocieran ahí desanimada para poder llevarla para su molino. Suponemos, y en muchos, y de forma honorable, que además muchos escuchaban los pedidos. Es más, hay cosas que por suerte en algún momento estuvieron en la mesa de discusión de este gobierno, algunas se concretaron y de lo cual nosotros estamos satisfechos. Y es lo que hace que siga el movimiento. Si no se hubiera concretado absolutamente nada de los reclamos del movimiento, seguramente se hubiera desintegrado hace mucho tiempo. ¿Y qué falta? Y bueno, falta, un poco lo plantea esta proclama. En el mundo hay olas contra los partidos, que en Uruguay, que empezaron en Estados Unidos en el 2017, que vemos muy cerca aquí en Argentina, y hay olas claramente vinculadas contra el sistema de partidos. Es importante que el sistema de partidos entienda que esa ola no quiere decir que no llegue a Uruguay. Nosotros en algún momento, conversando con actores de todos los partidos, se lo transmitían. En algún momento van a venir por ustedes, si ustedes no cambian la postura que tienen. Yo tuve la suerte, con la invitación de un amigo periodista, Alexis Cadimar, fui a las elecciones de Estados Unidos, donde le gana Trump a Hillary Clinton. Entonces entramos a un negocio muy famoso, porque ahí se hacían, un restaurante muy famoso, que ahí se filmaba la serie de House of Cards. Entonces era muy conocido y queríamos entrar y ir a verlo para ver un poco el clima político. En aquel momento yo tenía el mal vicio de fumar, salgo afuera y me dice uno de los del Balín Parque, dice: el personaje del pueblo es este señor que ilustra las botas. Me acuerdo que Cadimar hicimos una columna básicamente con eso. Y él dice: yo voto a Hillary. Dice: lo que pasa es que hay que ver cómo se está mostrando el sistema de partidos y los políticos ante la ciudadanía. Salen permanentemente alcoholizados, en autos de alta gama, ganan sueldos que no ganan los demás. Y esto ya la gente lo ve como algo normal. Y
y no ve que tengan mérito sobre eso. En Estados Unidos la gente tiene que tener 3 trabajos, la cosa cambió. Ser político termina siendo un negocio. Además es solidario, porque si hay uno que está mal, hay que darle una mano y hay que meterlo para dentro del Estado. Y esto viene mal. Y el señor Trump está marcando eso. Y seguramente, si bien yo voto a Hillary Clinton, esto tenga un término. Y ya no hay izquierda ni derecha. Todos se pelean simplemente por el botín del Estado. Ahora, esto que usted plantea no tiene que ver con medidas concretas, tiene que ver con un cuestionamiento al sistema político todo en Uruguay. Bueno, ahí la proclama es clara, en algunos de los lugares lo dice. A veces la carrera política y el llegar nubla el objetivo, que es hacer el bien. Yo no puedo ir contra mi partido y votar algo que sé que está mal, pero mañana me puede costar la carrera política y no llegar al lugar que quiero. Entonces, si no regresamos a discutir lo que está bien y donde cada uno priorice su conciencia a mañana no tener trabajo y la clase de trabajo que se tiene una vez que se entra en la carrera política, evidentemente las cosas están mal. Lo que nosotros planteamos es lo que termina planteando después de 5 años el movimiento, después de mucho que se le habla, porque no entran ustedes, porque no cambian, sí. porque no hacen, es porque la discusión incluso interna dentro del movimiento se planteó. Bueno, pero para hacer un partido y hacer lo que está mal, y ser lo que está mal, y manejarnos de la manera que se manejan, es difícil convencer a gente que estudió o que le gusta hacer lo que hace. Ahora, ese planteo de un solo Uruguay y lo que usted trae hoy aquí al debate, ¿no es peligroso? Porque si no son los partidos políticos, con sus defectos, con sus virtudes, si no es el sistema político, ¿qué es? No, pero el sistema de partidos necesita un golpe. Ya ha habido momentos en la historia que ha habido justamente momentos en que los partidos entienden que tienen que volcar y que tienen que cambiar. Nosotros filosofamos mucho sobre ese tipo de cosas, pero hay hechos históricos que hablan de esto. Hay un personaje de la historia que fue, por ejemplo, Lorenzo Latorre, a quien fueron a buscarlo para ser presidente. Quiso renunciar 2 veces, una vez incluso hasta Lorenzo Valle lo fue a buscar a la casa y le dijo, por favor, siga porque no nos renuncie, siga, por favor. Siguió todo lo que pudo y en un momento se escapó del país y terminó abriendo un kiosco en Buenos Aires. Las reformas estructurales fueron un montón y una de ellas fue la de los propios partidos. Cuando habla de un golpe, habla de un sacudón, de un tomar conciencia. Aclare lo que dice cuando habla de golpe, ¿no? Sí, digamos, que sientan el sacudón. En otros países está pasando. Los partidos se están reviendo. Usted lo dice en el sentido de esos movimientos de autoconvocados y demás que muchas veces surgen y que en algunas medidas terminan abonando que es mejor venir de afuera del sistema político, por ejemplo. No, yo creo que el sistema político no necesita gente que venga de afuera. ¿No? Puede perfectamente entender y generar cambios. Los propios actores, así como Lorenzo Valle iba y le pedía a Latorre que no renunciara, después vino el vallismo al poco tiempo, vino el herrerismo, se reestructuraron los partidos, vino aquello de la, civilización o barbarie, ¿no? Hubo un conflicto. A veces las sociedades necesitan de ejemplos para que salten. Uno de los ejemplos que se manifiestan es, por ejemplo, el tema de los ediles constitucionales. Hoy se está hablando de algo con respecto a los cargos, por ejemplo, de embajadores. Los ediles tienen prohibido cobrar un sueldo por constitución. En la proclama se planteó, ya empezamos mal, son los líderes y autoridades de futuro de este país y ya empiezan o nacen violando la constitución y autovotándose un sueldo, porque por lo menos los parlamentarios y los presidentes son votados por legislaciones anteriores y van hacia adelante. En el caso de hoy ya hay un parto que está mal hecho, que es lo que plantea la proclama. Le estamos diciendo a la gente, no importan las leyes, lo votamos a las 3, 4 de la mañana, nos votamos un sueldito todos, seguimos para adelante, a nadie le va a importar.
Y tiene que haber alguien que lo denuncie y que cambie. Y si no es el propio sistema que puede cambiar esto, me parece que hay que dejar de mirar para el costado, ¿no? Ya abrimos al panel, pero Pereira, hoy usted ocupa un cargo, ¿no?, en el Banco de Previsión Social, es el representante de los empresarios. Está dentro del sistema también. ¿También lo percibe esto? Sí, claro. Y lo hemos manifestado incluso en alguna visita por acá. Sí, el sistema se cuida al propio sistema. Que el gobierno no reciba al movimiento Un Solo Uruguay con actitudes para muchos pasivas, y que, por ejemplo, reciba actores, por ejemplo, del PIT-CNT con actitudes mucho más agresivas para el gobierno, habla que lo distinto, lo que no se puede controlar, es mucho más peligroso que lo que sí se puede controlar. Una de las cosas que se definió ayer es que ustedes no se van a transformar, por lo menos de momento, en un partido político. Imagino que por todo esto que está diciendo. Bueno, esa es una discusión que justamente que se ha dado y que creo que se seguirá dando en el movimiento. Lo que sí se está seguro que el movimiento y lo que es la herramienta del movimiento se va a cuidar, más allá de que existan actores dentro del movimiento que crean que pueden dedicarle tiempo de su vida a mejorar la situación del país. Bien, nos vamos al panel. Bueno, Fernando Marguerí, que venís con muchas hojas. No, es la proclama, ¿no? Ah, ahí está. No, es la proclama que la estaba repasando un poco. Es una proclama que me llama la atención. Yo conozco bastante el movimiento desde el 2018. He conversado con muchos integrantes del movimiento muchas veces. Y me llama poderosamente lo débil de la proclama. Lo débil y lo mal enfocada de la proclama. Sinceramente te lo voy a decir, me parece una basura. Me parece una basura que ataca la esencia del sistema democrático, que ataca a la clase política, generalizando a todos los políticos dentro de una bolsa. La verdad, me parece, además son 2 páginas y media, que no tiene ninguna propuesta, que no tiene nada. Es una crítica al sistema político. Como si el sistema político fuera, el sistema en el conjunto, fuera el generador de todos los males. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. Perdóname la calificación de la proclama, pero es lo que pienso y vos me conocés y sabés que... Sí. Este sistema, dice, no se está ganando el suelo, solo está votándoselo. No son celebridades, son ciudadanos que deberían entender que están a nuestro servicio. Es como de resentido frente a una clase política, si querés ponerle clase, o a un sistema político, que está integrado por gente que fue elegida por la ciudadanía. Mucha gente puso muchos votos para elegir a quienes están hoy ahí y que ustedes están calificando de esta manera. Yo puedo tener la misma opinión sobre alguno, sobre otro, este currero, este otro, que se la roba, este no va nunca, pero no sobre el sistema. A mí me parece que la proclama de Un Solo Uruguay de 2018 y las siguientes de 2019, 2020, tenían contenido, tenían diagnóstico, tenían propuestas, tenían críticas, pero tenían esto realmente. A mí me gustaría que los televidentes la buscaran en la web y la leyeran. Son 2 carillas y media. Es un 23 de enero desperdiciado por Un Solo Uruguay. Creo que el movimiento puede dar mucho más que esto. Te insisto, no me voy a volver a calificarla, pero sí creo que tienen mucho más capacidad para esto, que para esto. Lo otro que yo quería saber es cuál va a ser el movimiento Un Solo Uruguay nació en un momento muy fermental, con muchas necesidades, con mucha apretura, el interior ahogado, ninguneado por el gobierno de la época, reaccionó frente a eso. Y fue la reunión más imponente que yo he visto hasta ahora. Ningún político es capaz de lograr la movilización que logró Un Solo Uruguay en 2018. Fue imponente. Los tractores en las rutas, todo ese movimiento fue fermental. Y quizás creyeron que eran mucho más de lo que eran. Quizás el movimiento hoy no tiene, obviamente no es lo que fue. Obviamente se fue como deshilachando, con todo el respeto que tengo por quienes están en el tema. Me parece que se fue deshilachando hasta llegar a esto, que a mí me parece que es el final. Me parece que es el final.
o reestructuran todo o desaparecen, porque esto no tiene razón de ser. Para mí, es mi opinión. Yo te pregunto, dicen acá, no va a ser un partido político, pero hay una discusión interna muy fuerte. Hay mucha gente que quiere que sea un... No está laudado el tema, definitivamente. Hay mucha gente que quiere que sea un partido político. Hay mucha gente que tiene aspiraciones a estos mismos cargos que denigran. Mucha gente. Hay mucha gente, incluso como vos, que fue candidato a ocupar un puesto. Estos puestos que critican y que la gente... Y estás ocupando un puesto. Tuviste muchos votos apoyado por un solo Uruguay, pero no por un solo Uruguay. Tampoco se crean dueños un solo Uruguay de esos votos, porque esos votos fueron muchos también por descarte, por vos, por tu campaña que recorriste el país y por descarte. ¿A quién iban a votar? ¿Al del PIT-CNT o a vos? Y bueno, hay mucha gente que eligió por vos, pero no son votos de un solo Uruguay. Yo, la verdad, es una opinión, no puedo hacer una pregunta porque te preguntaría si cómo se está procesando, si esto fue un consenso, si esto lo estudiaron antes, sí, o se lo dieron al lector y le dijeron, armá. Tal vez el planteo es, bueno, ese cambio de estrategia, uno estaba acostumbrado a esas medidas, a esa plataforma, que por supuesto llevaba un cuestionamiento, pero esto es lo que mencionábamos antes, ¿no? Es distinto a lo que veíamos. Sí. Más allá de la opinión del panelista. Sí, yo comparto que es basura la proclama porque va ahí, a la basura que no hablamos. Porque eso que está ahí, ninguno del movimiento Un Solo Uruguay ha sido candidato para violar la Constitución. Y que haya gente de los partidos que mantenga gente en su partido sin expulsarlo. Pero es un insulto al sistema, bueno, en pero general. El sistema, no es ¿Por un qué insulto no ponen nombre? ¿Por qué no personalizan? Pero son todos. ¿Qué deal hoy y qué junta departamental en Uruguay? Yo ando y junta y no cobran. ¿Por qué los partidos no tienen sistema para expulsar a esa gente? ¿Por qué cada vez es más complicado? Lo que vuelvo a repetir. Seguramente en muchos aspectos coincidimos, pero esto así como está, bueno, y un 23 de enero leído para todos, para la población, fue lo que planteó. No está diciendo lo que vos decís. El movimiento discutió, tenía una proclama que era pura y exclusivamente un diagnóstico, o decir, otro diagnóstico más, otra vez, pero ¿y a qué vamos? Y el diagnóstico tiene que ver con lo que nos hacen ver todos los días, que nos dicen, el problema es usted, ciudadano uruguayo. Atrás de quien leyó la proclama hay un cartel que decía, el movimiento tiene el derecho de la protesta, pero la responsabilidad o algo así, el deber de la propuesta. Y ese fue el lema. Eso es está la propuesta acá. Ahí está. Acá, ¿dónde está la propuesta? Pero ahí está, son cosas que se hacen mal. ¿Pero dónde está la propuesta? Pero a ver, bueno, no, pero eso está bien, hay que dejarlo. Pero dice cómo hacerlo. Todo lo que dice ahí está bien. No, ahí lo que dice es, basta de seguir agrandando la empresa política en Uruguay. Achíquenla. O sea, la apuesta de ustedes fue, en este contexto, relegamos las propuestas porque no tienen sentido. No, vamos porque en definitiva, pero lo que está cuestionando es el sistema de fondo. Lo que dice es, vamos a la raíz. Pero la propuesta sería, ¿cómo se hace? Y te lo dice. Eliminemos la Junta Departamental, achiquemos el Parlamento, ¿qué hacemos? Bueno, pero a ver... Achicamos los ministerios. Vuelvo a repetir, hay que ver qué está pasando en el mundo. Cuando el sistema político abusa... ¿qué está pasando en el mundo? Nosotros no queremos que entre ningún loco a la política, y que desnude lo que está pasando. Lo desnuda el movimiento con la proclama. ¿Y qué pasa en vez de que aparezca un loco, que alguien lo desnude. A ver, en el movimiento, el problema de la discusión, que es otra pregunta que se discute en el movimiento, es eso. Nadie quiere entrar a ningún cargo para hacer una carrera política, una carrera donde el 95% de los empresarios, como dice ahí, jubilados y pensionistas, no accede al dinero de ese cargo. Lo que se plantea, el movimiento durante la pandemia le entregó 5 documentos a este gobierno. Y lo que se le dijo a este gobierno fue, se entregan por abajo, el movimiento no quiere ni... A ver, el movimiento no quiere gritar, no quiere festejar los goles, quiere que se hagan goles. Usted ha dicho que algunos de esos reclamos se cumplieron y otros no. Y otros no, hay uno, porque además participé yo cuando el sistema se bajó durante 2 meses, creo que el sueldo, eso fue una propuesta del movimiento, se entregó en mano.
Lo estoy contando hoy. Bueno, entonces, algunas cosas del sistema político Siempre a ver, se pueden rescatar. el movimiento nunca se detuvo. Lo que pasa es que llega un momento que se desgasta. Después, sobre el 2018, eso que convocó el movimiento, hay un error conceptual. El movimiento nunca generó que fuera toda esa gente ahí, porque no se sabía ni siquiera qué se iba a decir en la proclama. Es como hay una serie de una... de una telenovela que habla sobre política. ¿Pero y quién escribía la proclama? Que la persona, la candidata un día le dicen, se llena de gente el comité, cada vez había más gente del comité, y en un momento dice, mira, ahora voy a empezar a contar lo que quiero hacer cuando gobierne. Empezó a ver cada vez hay menos gente. Esto es lo mismo, el día que el movimiento leyó la proclama y empezó a decir hacia dónde iba, evidentemente que va a bajar la cantidad de gente. Le pasa a los partidos políticos. Yo vi actos los otros días en verano de partidos políticos con mucho menos gente. Bueno, nos vamos a otro panelista, Pablo. Claro, hay veo como una confusión acá, porque se quiere pero no se quiere. Yo estaba leyendo la proclama y son críticas duras, ¿no? Inoperancia, habla de un sistema enfermo, ¿no? Pensiones de hambre, que digo, como decía Fernando, se puede compartir o no. Se rechaza todo el sistema político y se habla del movimiento, pero en realidad, ¿qué es el movimiento? Porque una cosa fue como surgió y otra cosa es lo que se pide ahora. Yo entiendo perfectamente, digo, tú tuviste 400.000 votos en selección del EPS. No tanto, pero bueno, entre todos los candidatos. Entre todos los candidatos. Claro, el movimiento. Entre todo el movimiento, 400.000 votos. Pero ahora, ¿qué es el movimiento? ¿Cuántas personas representan a ese movimiento? Si ese movimiento tiene intención de cambiar las cosas porque ataca todo el sistema político, de una forma bastante dura, ¿no? Sí. Que me imagino que debe ser el sentir de las personas estas que representan el movimiento. En este país hay dos formas de cambiarla. O con elecciones o con un golpe de Estado. No hay otra forma de cambiarlo. Entonces, si ustedes... No, con elecciones, no hay otra forma. Bueno, no, hay dos formas de cambiar las cosas, o con elecciones o con un golpe de Estado, con elecciones. Pero tampoco quieren integrar un partido político. Entonces hay como una incongruencia allí entre que critico, pero tampoco quiero hacer. Esa es la dicotomía que yo observo. ¿O será que de repente si formamos un partido político, capaz que los votos que tengo o las personas que me apoyan no son las que yo creo que eran o la cantidad que yo creo que eran y el movimiento desaparece? O sea... No hay eso. No hay porque nosotros incluso eso lo medimos. Nosotros lo medimos incluso para las elecciones creo que la única vez que el movimiento midió algo o vio algo de cómo venían las cosas y hacia dónde iba el rumbo y todo eso fue en las elecciones del PS. Una sola investigación, se midió, se vio más o menos. Después es todo a impulsos y no se miden. El movimiento ha tenido, creo que, políticamente es un error, pero como no es un movimiento político, no consta de no tener un rumbo y una estrategia de llegar a algo, sino de decir lo que le parece. Y creo que esta entrada en basura, como yo comparto que entra en la basura, de decir, bueno, a ver, de esto nadie discute. Y esto los involucra absolutamente a todos los políticos. Uno va, habla recorre, anda, y habla en diferentes lugares, y hay cosas que uno ve, lo dije la última vez que estuve acá, uno ve un país triste, un país deteriorado en todos los aspectos. Desde la fachada de las casas, cuando lo recorre, cuando anda. Uno ve que las políticas públicas, quien más las sufre, es el que menos tiene. Y eso lo seguimos viendo. Pero esa crítica que tú planteas acá no es la posición del gobierno de turno. De ningún partido. No. No. Entonces, ¿cómo cambio yo simplemente criticando? A eso es lo que voy. ¿Cómo lo cambiás? Porque si la administración anterior tenía una posición totalmente contraria a la que tú estás planteando en este momento. Y lógicamente el gobierno hoy de turno tiene una posición contraria a lo que tú estás diciendo. ¿Cómo lo cambio? No, hoy absolutamente todos tienen una aptitud. Claro, pero ¿cómo lo cambio? Donde en realidad todo lo que pasa, aunque esté mal, se mantiene. Le pregunta sobre las alternativas. Claro, ¿Cuál es la alternativa? Bueno, porque tenemos... a esta basura que ustedes dicen que esta estamos propuesta, viviendo? Las alternativas son hoy algo que, si ustedes han seguido lo que pasa en el movimiento, es lo que está discutiendo el seno del movimiento. ¿Cuáles son las alternativas para colaborar en que esto en realidad cambie y nos saquemos la máscara y la careta de que hay cosas que no pasan? Bien, vamos con otros panelistas. Pepe.
En el acuerdo o en la discrepancia, yo creo que hay una gran provocación, y dicho en el mejor de los términos, con este tipo de planteos y de propuestas, que a mí me resultan interesantes y removedoras, porque me gusta discutir toda esta cuestión, en el entendido de que tenemos un sistema político que en definitiva es la base de este Uruguay. Pero también yo creo que el problema no pasa por la cantidad de gente que acumuló un solo Uruguay, que es mucha. Y como decía Pereira, difícilmente hoy un partido político tradicional pueda mostrar en una convocatoria. Me parece que lo que es una bondad, o fue una bondad para el movimiento, de tener una conducción horizontal, se terminó transformando en una dificultad si hubiesen tenido un liderazgo claro de quién podía llevar adelante ese movimiento, capitalizando todo lo que a partir del 2018 había conseguido. Me parece que la falta es de liderazgo, sobre todas las cosas, para promover ese movimiento. No conozco un movimiento que no tenga un líder. No, el movimiento tuvo cuatro líderes. Marcelo Sí, Noé, que bueno, esta fue el primer programa que no nos acompañó, Guillermo Franchi, Álvaro Rivas y Federico Holman. Hoy prácticamente, evidentemente, durante los últimos tiempos, Guillermo y sobre el final ahí Federico Holman sobre todo, son los que se han mantenido, y va a haber y tiene que haber, y creo que es parte de justamente de esta proclama, un remover, una reestructura del movimiento. La estructura del movimiento tiene algo, como decíamos, que no tienen otros en todo el país. Yo lo veo por el lugar que ocupo en el Estado, de salir, recorrer, andar, y tiene estructuras que muchas veces no tienen los propios partidos políticos, de gente que está en el lugar dispuesta a trabajar y a moverse por lo que realmente pasa. Esa estructura es difícil, gente comprometida y sin querer absolutamente nada a cambio. Lo que pasa es que a veces es muy fácil decir, o estamos acostumbrados a gente que hace para después conseguir como objetivo, como fin, un espacio, un lugar o un salario de la actividad política y poder hacer carrera. Acá hay gente que justamente es lo que no quiere. Entonces es muy difícil decirle a alguien, yo la última vez que estuvimos en la última reunión, que hablábamos y lo decía, me hablaba directamente Guillermo Franchi y me decía, que es muy difícil que vos me entiendas, yo quiero y amo lo que me gusta. O sea, yo no me preparé ni vivo para hacer otra cosa que esto. Entonces, el paso ese está planteado, y lo que sigue insistió durante un montón de tiempo con propuestas el movimiento, era justamente eso. Lo que hace ahora es decir, pero no cambia ni la raíz, y que el movimiento se mete en la basura, es una forma de decir, sí, a ver, vamos a revolver un poco la basura porque, a ver, algo los tiene que despertar. No hablamos de esto. A ver, porque está bien que se revuelvan la basura, pero algo de lo que se dijo no es cierto. Miramos todo para el costado. Nosotros días miraba lo del tema de los cuidacoches acá en Montevideo, que no es acá en Montevideo, es en todo el país y todos los intendentes. Es trabajo informal que los intendentes barren abajo de la cama y lo dejan guardado, que los reclamos que tienen están mal. Yo tengo, en mi casa teníamos gente, y tengo gente conocida ahí en el barrio, nos juntábamos, si tenía Spock, si no podía ir a trabajar, si estaba 10 días, si no tienen la del día, no tienen nada. Pero nosotros permitimos que el sistema político barra y guarde las cosas abajo de la cama y no decimos nada, y seguimos mirando por otro lado. Lo que hace la basura de la proclama es justamente eso, es decir, bueno, hay un montón de basura que está hace rato abajo de la cama y que vamos a sacarla a flote y vamos a empezar a discutir por ahí, porque si no queremos discutir si el dólar más, si el dólar menos, vamos a discutir lo que hoy nos hace daño, porque hay gente que no tiene para vivir, o tenemos el problema de estos muchachos. Si estos muchachos se van a jubilar mañana, si yo soy un empresario y tengo una persona con un chaleco que tiene el nombre de mi empresa, estoy hasta las manos. Y las intendencias de todo el país se dan el lujo de andar con gente con chaleco que dice intendencia del departamento. Entonces tenemos un país que permanentemente hacen gárgaras de moral, pero hace rato, y es lo que dice la proclama, que la moral ni siquiera tiene vara en este país. Marta. Yo leyendo la proclama, lo que me queda claro es que están muy enojados con cómo han funcionado las cosas, y hay puntos en los que puedo concordar, como por ejemplo cuando mencionan el tema de los alcaldes y los ediles. Tienen razón. También puedo entender por qué no quieran entrar en la política, porque entrar en la política sería entrar en el mismo juego que están criticando. Entonces prefieren mantener su identidad como movimiento y sentirse con la libertad de criticar lo que está mal. El problema es
estamos en Uruguay. Y acá los partidos han funcionado siempre igual. Entonces, en lo No, por suerte no siempre igual. Bueno, Hemos pero más tenido o menos, mejores a ver, épocas. más o menos. Siempre Peores tuvimos también. lista sábana. Bastante peores también. Ha habido de todo. Se compraban votos con choripán. Entonces, a ver, digo, siempre hubieron Los listas caudillos. No, pero yo sábanas. quiero siempre lo mejor, para lo peor. No, yo también. Siempre hubieron Entiendo. listas sábanas, siempre hubieron gente que estuvo de alguna forma siempre vinculada a la política y es muy difícil cuando uno es hijo de nadie entrar a ese mundo. Si uno quisiera hacer un cambio desde ese lugar y desde la honestidad de denunciar lo que está mal y después resulta que como está en el partido tal o cual, le viene como una suerte de instrucción de qué es lo que tiene que votar. Ahora, en lo concreto, fantasiemos un poco. Si ustedes fueran un partido político, ¿cuál sería la propuesta concreta? ¿Sacar las listas sábanas, que se voten personas? Fantasiemos. Yo sé que no quieren, pero ¿cuál sería la idea concreta? Y sería algo, y bueno, eso se planteó en su momento y se habló, ser todo lo contrario a lo que es la actividad política partidaria en Uruguay. La no reelección, que pasar por el poder sea un acto de vocación y de dar un tiempo de mi vida a la patria, y no estar viviendo permanentemente y generar una carrera que no me deje, no me haga libre de trabajar según mi conciencia. Sí, se ha hablado de eso, y se ha hablado y se va a seguir hablando del tema de si estamos... A ver, nosotros, yo doy un ejemplo claro. Yo tengo un lugar en el BPS, yo no tengo ningún pase en comisión. Se hablaba de que yo hablaba mal de los funcionarios de BPS. Los 5 funcionarios que tengo fueron seleccionados por un docente de la Universidad de la República, donde seleccionamos 5 personas que se adecuaran al tipo de trabajo que nosotros queríamos. ¿Usted No cobra conozco un a salario nadie. por ese cargo? ¿Cobra un salario? Cobro un salario por ese cargo y la gente que trabaja conmigo cobra un plus por estar en mi oficina. ¿Y eso no es visto como una contradicción en el sentido de que ustedes están criticando un sistema y usted, obviamente, legítimamente, el sistema le ha dado ese lugar y está cobrando un sueldo por el sistema, por la basura esta? No, pero nadie habla de los... A ver, lo que se habla de los ostentoso, igual el salario que cobra un director de BPS es bastante inferior de lo que cobra... cualquier otro cargo, yo no recuerdo, pero ¿Este es un tema de números o es un tema de principios? No, el tema de principios era justamente analizar desde el lugar donde nosotros estamos lo que hacemos. A ver, evidentemente que los salarios, nosotros hicimos una relación entre el salario medio, por ejemplo, y el salario de legisladores y todo eso, y podemos discutir ese tipo de cosas que no es a la esencia donde nosotros vamos. Se hizo un análisis del Parlamento hace un poco y los salarios son altísimos, pero claramente el problema no está en los salarios, está en el gasto. Entonces, no va en ese sentido. Nosotros sí lo que cuidábamos, algo que se manejó en un programa anterior que yo no estaba, era el tema, por ejemplo, de los viáticos. Yo tengo funcionarios que trabajan conmigo, que como nosotros hacemos gira, viajan conmigo, por ejemplo, el chofer viaja, está conmigo, se queda en lugar, está 3, 4 días en la familia, tiene la camiseta puesta por el trabajo que hace. Bien. Los viáticos, cuando nosotros cuando vamos a ver los viáticos, nosotros no lo cobramos, los ¿Le puedo hacer un abatimos. pedido al aire que no estaba previsto? ¿Se puede quedar para luego de la pausa? Sí. Porque quiere hablar Fernando, Marta quiere redondear, que te interrumpí. Sí, una pregunta Así que hacemos eso. La última pausa y seguimos con el invitado.